Buenos días, mi nombre es Matilde Camacho Herrera, estudiante de la Universidad Iberoamericana en Pedagogía Infantil. Vamos a resolver los ejercicios de estadística de la actividad guía número 5. Iniciamos con nuestro primer ejercicio. Con un grupo de personas de la empresa S.A. se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Tipo de formato, el número de errores. Bueno, tipo de formato, libros contables, errores 14. Libro de inventarios 8, facturas errores 5, ingresos errores 3, nómina errores 9 y otros errores 4. A la pregunta ¿cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variables se estudia? Encontramos que la población son las personas de la empresa S.A. La muestra, el grupo de personas de la empresa. La variable cuantitativa, la variable es la cuantitativa. A la pregunta ¿qué medida de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? La medida de tendencia central es media aritmética, mediana y moda, porque se utiliza para cualquier tipo de variable, ya sean cualitativa y cuantitativa. Calcula e interpreta la medida de tendencia central que tenga sentido. Moda indica el valor que más se repite o la clase que se posee con mayor frecuencia. Para el caso de nuestro ejercicio es el libro contable. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? La medida de posición sí se puede calcular. Para nuestro caso, usamos la medida central. Como ejemplo, tomamos la medida aritmética con sus datos 14, 8, 5, 3, 9, 4, sumados da un total de 46, que dividido entre 2 nos arroja un resultado de 7.66. En la mediana tenemos el número de datos que es de 6, lo dividimos entre 2, nos da igual a 3. Sumando 5 más 3, nos da 8 dividido entre 2 igual a 4, que a su vez dividido entre 2 nos da un resultado de 2. Continuamos. A los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6, 5, 7.5, 5 son los datos que nos arrojaron, que nos enviaron, perdón. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Son media aritmética. Tenemos los datos ordenados, que sumado nos da 86.75 dividido entre 10, que es el número de datos, nos da un resultado de 8.7. En la mediana ordenamos los datos de menor a mayor y calculamos el promedio de los datos centrales, que son 10 entre 2, que nos da 5. Entonces los centrales son 3.25 más 4, que dividido entre 2 nos da 7.25, que a su vez los dividimos entre 2 y nos da 3.625. En la moda, el número que más se repite, como lo podemos evidenciar, es el 3. Ahora, ¿cuál es la medida de tendencia central más apropiada para representar los ingresos anuales? Es la mediana, porque indica que el 50% de la población percibe un sueldo por debajo de los 3.6 millones de pesos, o en forma análoga sobre los 3.6 millones de pesos. En este caso, la mediana es la más apropiada, puesto que la distribución de los datos presenta un dato extremo, como es 50 millones de pesos, el cual distorsiona el promedio, mostrando un valor elevado de 8.7, que no refleja la realidad de la información. Ahora, el 75% de la población está por debajo de qué ingreso me está preguntando, y también me pregunta que el 30% de la población por debajo de qué ingreso está. Entonces, el procedimiento para calcular C y D es el siguiente. Se ordenan los datos de menor a mayor y luego se calcula por la siguiente expresión o fórmula. K por 100 dividido entre N, que es el número de datos, y K es el valor del percentil que queremos hallar. El resultado nos dará la posición del dato que buscamos. Para el caso de C se tiene que los datos ordenados son 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5, 50. Entonces, tenemos el 75, que es la población, el 100, que es el porcentaje, sobre 10, que es el número de datos. Esto nos arroja un resultado de 7.5. Por lo tanto, el valor se encuentra entre 5 y 6.5. Se promedian estos dos valores y se obtiene 5.8. El 75, la respuesta o el resultado hallado es que el 75% de la población está por debajo de los 5.8 millones de pesos y el 30% de la población está por debajo de 3.0 millones de pesos. Ahora, en el tercer ejercicio dice que se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida
obteniéndose lo siguiente. Bueno, tenemos nuestra siguiente tabla. Tenemos los intervalos que están, sumamos 145 más 155, eso nos da un valor de 300, dividido en 2, nos da una variable de 150. Tenemos una frecuencia acumulada de 13, como no tenemos el número de datos acumulados, entonces esta es la inicial, la pasamos acá en los datos. Ahora, para hallar los siguientes intervalos, hacemos el mismo procedimiento, sumamos, en este caso 155 más 160, el resultado lo dividimos en 2 y hallamos la variable, así sucesivamente seguimos hallando la variable. Ahora, para hallar la frecuencia acumulada, sumamos 13, que es la misma frecuencia, más la cantidad de datos que es 21, nos arroja un resultado de 34, y así sucesivamente seguimos haciendo la misma operación. Ahora, ¿cuál es la población muestra y variable y qué tipo de variables se estudia? Encontramos que para este ejercicio, la población son los pacientes que asisten a la terapia psicológica. La muestra son 69 pacientes, que es el resultado final hallado en nuestra tabla. Las variables, el uso del tratamiento ha repercutido con su medida en centímetros. Y el tipo de variable cuantitativo continuo. Proseguimos. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Tenemos moda. Se obtiene en la tabla de frecuencia porque es aquel número mayor de la frecuencia absoluta acompañada de la variable representada aquí en esta gráfica. La mediana se obtiene del total de datos divididos en 2 y el número obtenido se busca en la frecuencia acumulada. Entonces tenemos aquí el total de datos dividido, que es 69 entre 2, y el número obtenido se busca en la frecuencia, que es 34.5. En la media aritmética o promedio se multiplican las marcas de clase con la frecuencia absoluta correspondientes y el resultado se divide en el total de datos, como se puede apreciar en los números, en el planteamiento que tenemos aquí. Entonces tenemos que la media aritmética es igual a 150 más 13 más 157.5, 21, más 165, 25, más 175.8, más 182.5, 2, dividido entre 69, que nos da 11,147.5 dividido en 69, para un total de 161.55. Me pide que encuentre 3 medidas de posición. Cuartiles. Para hallar los cuartiles se toma el total de los datos y se multiplica 4 veces, 1, 2, 3, 4, y se divide entre 4. Y el resultado se busca en la fila de frecuencia acumulada, como lo podemos evidenciar en la tabla que estamos presentando. Continuamos. Me pide que escriba 3 conclusiones usando los ítems B y C. Bueno, concluimos que el promedio de talla en los pacientes es de 161.55 centímetros que están tomando terapia psicológica. El 49% de la población tiene una talla entre 160 y 170 centímetros. Y de las 69 personas, 25 de ellas tienen una talla de 165 centímetros, con lo cual podemos evidenciar que la mayoría de las personas se encuentra en una talla promedio entre 155 y 170 centímetros. Muchas gracias.